De las cosas que yo he disfrutado de Colombia es la sandía. Y yo, mi abuela, que le gusta mucho la sandía, como a mí, acostumbrados a comer la que había en el Ibón o la que salía en Ayerbe o en Huesca 2 meses al año, tener aquí sandía todos los días a mí me parece una cosa maravillosa. Siempre de Colombia está estigmatizado por la violencia y por una serie de cosas que realmente sí existen, pero también existe esta otra cara que no siempre sale en los medios, no siempre se da a conocer. Las esmeraldas son súper típicas de Colombia, es uno de los mejores países, por no decir el mejor, por la translucidez de las piedras, de la esmeralda como tal. La verdad es que es cultural. Tú vienes de Aragón, aquí de Zaragoza, que allí bailamos uno separado del otro como si estuviéramos enfadados, y aquí hay una cultura del baile en pareja, sobre todo de la salsa. La vida aquí es dura, la respuesta que me sale espontáneamente es dura. Por la poca alimentación, no hay energía eléctrica, no hay televisión, no hay nada más que las casas, la naturaleza y el río. Seguramente la imagen que tenemos en nuestra cabeza de Colombia es bien distinta de la que llevan en el corazón los aragoneses que vinieron a vivir hasta aquí. Si bien es cierto que existe la pobreza, el narcotráfico y la violencia, dicen que el verdadero riesgo del que llega a Colombia es que nunca más quiera regresar. Esta semana, Aragoneses por el Mundo recorre las ciudades de Bogotá, de Cali y también viene hasta aquí, hasta la selva colombiana, en busca de los motivos que llevaron a algunos aragoneses a quedarse a vivir aquí. ¿Quieren conocer cuáles son estos motivos? Pues solo tienen que acompañarnos. De la gran ciudad, por resistencia eterna, las palabras que utilizo para rapearlo.